la segunda, si usted no ve que este recorte que propone el gobierno de 239,000 millones se pudiera ampliar, tomando en cuenta una reducción de los salarios de los funcionarios de la Administración Pública Federal, magistrados, ministros de la Corte, consejeros del INE, de los órganos autónomos, usted podría ver ahí una salida para que haya más dinero y ese dinero se canalice a inversión. Con respecto a la primera pregunta, reiterar que se generaron condiciones de debate y se aprobó una reforma hacendaria que de manera puntual salvaguardaba el interés de las pequeñas empresas y de los contribuyentes de más bajos recursos. Esa fue la propuesta que presentó el presidente de la República y esa fue la propuesta que respaldó su partido en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República. Hoy, con la propuesta que envía la Secretaría de Hacienda, se vuelven a generar condiciones que van acompañando los impulsos emprendedores de los del pequeño empresariado en el país. Hay un nuevo régimen fiscal propuesto que genera simplificación relevante para estos contribuyentes que puedan tener ingresos, ya lo había mencionado, hasta por 5 millones de pesos. Ahora, la posición del gasto y los recortes que ustedes mencionan va en la misma tesitura que la pregunta anterior. Primero, sí hay que remarcar, y ojalá lo pudiésemos registrar, que el grueso del recorte tiene que ver con el gobierno federal. Para utilizar un concepto coloquial, quien realmente se aprieta el cinturón es el gobierno de la República. Y las principales disminuciones están en los rubros, y ustedes lo podrán cotejar hoy que tengan las cifras, tanto de servicios personales, que implican perder acompañamiento administrativo a los altos funcionarios principalmente, como en los gastos de operación en el marco del programa de austeridad que ya desde este año se instrumentó. Y con respecto a si esto pudiese alcanzar a los demás órganos autónomos y a los demás poderes del Poder Judicial, es una decisión que tendrán que tomar los diputados y que tendrán que tomar en el marco de su autonomía al momento de proponer el presupuesto estos mismos órganos. A mí me parece, y es una posición personal, que evidentemente el sacrificio en este contexto debe ser similar en todos los órdenes, como ya lo había comentado. Pero sí recalcar que el mayor esfuerzo en el recorte está orientado a la Administración Pública Federal en los rubros de servicios personales y gastos de operación. Muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas. Gabriel Chantomila, del Sol de México. Senador, buenas tardes. Preguntarle si su bancada o la fracción que representa tiene algún estudio, algún análisis de lo que ha venido siendo la devaluación del peso mexicano frente al dólar, cómo ha impactado en las mayorías de las clases que menos tienen, que además es una característica esta devaluación de este gobierno. Usted podrá justificar, como lo justifica la autoridad, que ayuda a las inversiones, pero nunca dice los efectos negativos que tiene hacia la mayoría. Me gustaría conocer su opinión en este sentido. Y se lo aprecio mucho. Digamos que el principal incidente negativo en una depreciación del peso, principalmente en este caso única exclusivamente frente al dólar, lo que significa que es una apreciación del dólar más que una depreciación del peso. Cuando el peso pierde valor por sí mismo, se deprecia principalmente frente a todas las demás divisas, no solo frente a una. Cuando una sola moneda es la que gana terreno frente al resto de las divisas, pues lo que significa es que esa moneda es la que se aprecia y su principal incidencia negativa tiene que ver, entre otros rubros, en la inflación, en las presiones inflacionarias que puedan generar, tanto en los insumos que en el proceso industrial se tienen que importar, que tienen que ser más caros y se trasladan finalmente al precio final que absorbe el consumidor, como también con los bienes y servicios de consumo y uso inmediato. En este sentido, hay que reconocer que no obstante la depreciación del precio en un porcentaje relevante, en un porcentaje importante, los índices inflacionarios en el país
no han superado los proyectados y los pronosticados en prácticamente estos 2 últimos años, que es del 3%. Entonces, en este sentido, el principal mal que puede generar la devaluación del peso no se evidencia ni en el índice de precios al consumidor, ni tampoco en el índice de precios industriales. Y el otro comentario tiene que ver también que no obstante la devaluación del peso, que es evidente, el principal resorte de la economía es el de generar condiciones favorables para el mercado interno, es el consumo, la principal variable del Producto Interno Bruto que está explicando el crecimiento de toda la ecuación. Ustedes recordarán que por mucho tiempo la economía del país estaba orientado al sector exportador. Cuando hay una devaluación del dólar, principalmente se hacen más baratos los productos que nosotros exportamos, lo que tendría que significar que nuestras exportaciones aumentaran y entraran divisas por ese concepto. Hoy lo que estamos viendo es que no obstante que nuestra gama de productos que exportamos es más barata por la devaluación del precio, no hay compradores en el mercado internacional. Esto significa que el problema de desaceleración en un caso y de recesión en otros en el mercado internacional es real, no obstante que están más baratos nuestros bienes de exportación, no nos lo compran porque no hay dinero y porque están pasándola mal. Y lo que de alguna forma representa el crecimiento de nuestra economía es el consumo, y eso quiere decir que la gente tiene en la bolsa dinero para gastar, y la gente tiene dinero para gastar poco y al margen, entre otras cosas por los beneficios y las bondades que ya las reformas están dejando en el día a día de la sociedad. No se ven, falta mucho, nadie está satisfecho, pero evidentemente me parece que hay cifras sólidas que están dando razón en la buena conducción económica que ha tenido este país en los últimos años, y que sean estas reflexiones también para reconocer el funcionamiento y la responsabilidad con la que se hizo presente el doctor Videgaray en ese encargo. La última pregunta es Mayolo López de Reforma. Gracias, senador. Sí, nos señala usted los servicios personales y el gasto de operación, pero lo que se ha cuestionado es que no hay reducción en los salarios de la burocracia de los altos funcionarios, que evidentemente son muy altos. ¿No hubiera sido conveniente que este presupuesto observara una disminución salarial? Es muy buena la pregunta y la reflexión. Bueno, en primer lugar, porque en este sentido las disminuciones por ramos que vemos hoy principalmente reflejadas en todos los medios, un porcentaje relevante lo que impacta son a esos servicios personales y ese gasto de operación, aunque también impactan en algún porcentaje menor sus alcances de inversión y algunos programas, pero el grueso de la disminución tiene que ver con los servicios personales y con los gastos de operación. Y en este sentido, lo que seguramente tendrá que valorar la Cámara de Diputados, y desde aquí volvemos a reconocer la gran responsabilidad que tiene, es hasta dónde se puede castigar o lastimar a los funcionarios públicos de mediano nivel o de bajo nivel o de alto nivel. Yo insisto que la posición personal, y yo creo que esta se extiende y se comparte entre los senadores del grupo parlamentario del PRI, es que si estamos en momentos de austeridad y hay un recorte y el sacrificio viene en este sentido muy claro en estos rubros, lo más que se pueda hacer en otros órdenes y en las condiciones que pudiesen significar un privilegio salarial, habría que revisarlas. En lo personal me parece que es un punto a revisar. Lo que yo no podría hacer aquí es decirle a los señores diputados qué deben de revisar y qué no deben de revisar. Es una responsabilidad que tienen ellos. Somos respetuosos de esta división de facultades muy claramente definidas en la Constitución, y estamos seguros que harán un buen trabajo los señores diputados. Muchas gracias. Gracias.